Hola, buen día. Nosotros somos el Centro de Estudios del Patrimonio Arqueológico y Cultural. Estamos conformados por Cuauhtémoc Reina, Hola, Jorge Guarneros, Jessica Míguez, Hola, buenos días. Omar Aguilar Hola, hola a todos. y Tania García. Hola, Y, ¿cómo están? y su servidora, Gabriela Galicia. Mucho gusto. El día de hoy nuestro tema es ¿cuál fue nuestro profesor favorito, nuestra materia favorita y nuestra práctica favorita dentro de nuestra carrera de arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia? Espero que lo disfruten. Iniciamos con nuestro amigo Cuau. bueno, pues vamos a iniciar primeramente con el profesor, que decidimos que iba a ser como el primer tema, nuestro profesor favorito. Yo lo mencionaré, bueno, digamos que tengo dos profesores que podría mencionar. Uno que más que por la forma en que daba clase o las cosas que nos enseñara y así, era más un poco por su personalidad que me caía bien. Fue el profesor Javier Martínez de la materia de geografía que llevamos en segundo semestre. Igual no vamos a ahondar en eso porque vamos a hacer un capítulo especial sobre esa materia en particular porque todos los aquí presentes pues tomamos esa materia juntos y nos fuimos a una práctica juntos que fue bastante significativa para todos y pues la abordaremos en un capítulo especial. Pero la razón de por cuál menciono al profesor Javier era porque si vieron el capítulo pasado, pues yo les decía que me costó trabajo esa parte de la adaptación, de pasar de la preparatoria al bachillerato, digo, de la preparatoria al bachillerato, de la preparatoria a la ENA, ¿no? El formato de cómo se daban las clases y todo eso. Entonces, con el profesor Javier, digamos que la modalidad en cómo daba clase me recordó un poco más a un profesor como de preparatoria, con las clases como más de ese estilo, y entonces se me hizo fácil. Igual a lo mejor no siempre respondía a todas las dudas o a veces como que decía eso no te lo manejo, era como una frase que muchos le criticaban en el grupo, pero me agradaba su personalidad en ese sentido y la didáctica que tenía, que me recordaba las clases de la prepa, pues me hicieron como sentir un poco más aclimatado a su estilo. Entonces es uno de los que puedo mencionar en ese sentido, ¿no? El profe Javier. Y de hecho, bueno, mi profesor creo que trabajó dando clases en preparatoria muchos años, entonces yo creo que por eso tenía como ese estilo también. Así que a lo mejor por eso me resultó un poco más familiar, ¿no? Regresar a esa familiaridad. Y otro profesor que mencionaré más que nada porque se aventuró a dirigirme en mi tesis, que fue mi director de tesis, el profesor Eliseo, con quien tomé Historia de México 4 me parece, la de clásico, la de posclásico, es la 4, ¿no? Historia de México 4 cuando vemos posclásico. Y entonces pues vimos cuestiones del centro generalmente y a él le presenté mi tema de tesis, o bueno, se lo platiqué o le comenté y ya después cuando salí y quise ahora sí como retomar ese tema que había simplemente como mencionado en su clase en algún momento, me contacté con él y le dije si creía que el tema de la materia fecal, ¿no? Los desechos humanos podían ser un tema que sí diera para hacer una tesis, ¿no? Y me dijo, sí, sí, yo creo que sí se puede, investigándole y así, podríamos lograr que sí se generara un proyecto de tesis como tal. Entonces, ya cuando pasó el tiempo y ya terminamos seminario de tesis y todas esas materias, y ya estaba para hacer yo mi proyecto, pues dije, a la única persona a la que le platiqué y como que sí me dio una cierta retroalimentación de que se podía y le tenía yo la confianza como para pedirle que me dijera mi tesis, pues fue él. Entonces considero que gracias a él pues logré hacer un tema de tesis tan particular, de un tema tan peculiar, que no sé si cualquier profesor se hubiera aventado a hacer algo así, porque ese es un tema que no se había hecho. No es como que hubiera el especialista ya en ese tema en particular al cual recurrir, como cuando analizas determinado material o determinada zona, ¿no? Que está el especialista en la cerámica de tal tipo, el especialista
en tal sitio, en determinados tipos de huesos. Entonces, creo que se aventó también un poco así a la buena de a ver si se puede, si lo logramos. Pero pues sí, me dirigió mi tesis y estuvo bastante al pendiente. Entonces, sí era de que yo le mandaba, no sé, los avances y me respondía a la semana, 15 días. Entonces, creo que prestó bastante atención, cosa que nosotros platicando con otros compañeros al hacer su tesis, pues sobre todo cuando elegían o eligieron o eligen a las grandes vacas sagradas, pues les entregaban y por ahí de un mes, 2 meses les daban su respuesta o decían, no, hasta que termines ya me mandas todos tus avances, y con él creo que pude ir trabajando bastante bien, además de que en su clase pues era bastante, digamos que ordenado, o sea, te daba todos los temas bastante amplios, así que su clase me pareció buena y más allá de su clase, por el hecho de haberse aventurado a dirigirme mi tesis en un tema tan poco convencional como es la materia fecal desde una perspectiva arqueológica. Y bueno, recordando esto de mi tema de tesis, el primer profesor que me recomendó un libro que me permitió decir, creo que sí se puede hacer una tesis de este tema, fue de hecho el profesor Javier Martínez, a quien ya mencioné. Igual en noveno semestre le platiqué que quería hacer algo así y me dijo, ya leíste Una vieja historia de la mierda de Alfredo López Austin. Él aborda algo parecido. Entonces vi que Alfredo López Austin ya había hecho un libro sobre ese tema y me dije, entonces sí se puede. Entonces, gracias a Javier Martínez, recibí la primera recomendación de un libro ya de temática antropológica que abordaba el tema que yo quería, y gracias a Eliseo Padilla, pues tuve un director que se aventuró a dirigirme en un tema tan poco convencional que no se había hecho antes y del que tampoco era un experto, ¿no? Entonces, pues son los dos profesores que yo quiero mencionar en esta ocasión, y esas serían las razones. No sé, los demás, a ver, nos platicarán cuáles fueron sus profesores y por qué. Para mí, digamos que fueron ellos dos. Uno más en sentido académico y otro más en un sentido de personalidad, digamos. Creo que escoger a un profesor favorito tiene que ver mucho con esas dos cosas, tanto la personalidad como la influencia que tienen en nosotros. Y pues sí, yo por ejemplo podría decir que el profesor que elegí para esta ocasión fue el profesor Javier del Olmo, precisamente por su personalidad y también por su apoyo, porque él en su clase siempre te echaba porras, ¿no? O sea, siempre era así como, veo, estás flojeando, échale ganas, no quiero que decaigas, está fácil la materia, así que no me vengas con que no puedes, no te pido mucho tiempo, y pues era bastante amable y bastante paciente con todos. También recuerdo su práctica de ecología en Tehuacalco, Guerrero, pero pues en sí, su personalidad, yo recuerdo cuando después de haber salido de la escuela, regresé a la ENA con las aspiraciones de hacer la tesis, y que llegué a su laboratorio y fue así de, profe, no sé qué hacer, no tengo ni idea, solo sé que quiero hacer la tesis y no sé de qué, ¿no? Y me dijo, no te preocupes, tú siéntate, mira, yo voy a dar una clase de tal cosa, ¿te parece si empiezas a analizar acá con nosotros? Y así van a estar, así va a estar la materia. Entonces, pienso yo que la influencia tuvo, la apertura tuvo, o sea, no nada más fui yo, fueron muchos compañeros a los cuales él recibía con los brazos abiertos en su laboratorio, por lo cual yo lo elegí a él, ¿no? Para decir, él es mi profesor favorito, fue mi profesor favorito. Pues lamentablemente él se adelantó por su cáncer, pero pues tuve la fortuna de que me tomó en cuenta, tomó en cuenta mis ideas, de que también me estuvo apoyando en cierto momento, que me dijo, tú tómate el tiempo, o sea, yo no tengo el tiempo, porque sí me lo dijo, yo no tengo el tiempo, te pediría que te apuraras, pero ve tú a tu ritmo. Y espero que no me haya ido. Pues
sinceramente influyó mucho en mí, me sirvió de mucho apoyo. Yo sé que sí me afectó bastante el se haya adelantado, pero al final todas sus enseñanzas me dan fuerza para querer volver y para decir que lo puedo hacer, ¿no? O sea, no nada más en la materia que tomé con él o en su práctica con la que estuve, no, sino más adelante, él como ser humano también fue un hombre muy íntegro que nos enseñó valores, ¿no? O sea, recuerdo mucho su personalidad de, sí, soy relajiento con ustedes, pero al mismo tiempo soy su maestro y soy estricto y les exijo y les enseño, es lo mejor. Entonces, por eso yo digo, dos de las cosas que te ayudan a elegir un profesor, su personalidad misma. Dos cosas que pienso que te ayudan a elegir un profesor favorito son su personalidad y la influencia que tiene sobre ti. Y no sé qué opinan los demás. Yo también tomé la materia, bueno, tomamos juntos, ¿no? La materia de ecología con el profesor Javier del Olmo. De hecho, de entre las prácticas que podría poner que más me gustaron, aunque no está en el top, estaría la práctica con el guerrero. También igual a mí me caía muy bien, o sea, como persona era increíble. Ahora sí, lo particular que incluso, no sé si mencionamos en el pasado, como persona me caía muy bien, su sistema particular de enseñanza no me funcionaba específicamente a mí. Así en lo particular, o sea, no a todos nos va a funcionar. Una muy buena persona, una excelente forma de enseñar, pero ese estilo particular, al menos en ese momento de mi vida, no fue el más ideal para mí. No digo que enseñara mal, digo que el estilo que tenía no me resultaba tan cómodo a mí en lo personal. Digo, como persona igual lo conocí en sus prácticas, un excelente ser humano, la verdad. La verdad fue un gusto haberlo conocido mientras todavía estaba dando clases en la ENA. Eh, Falleció en 2017, me parece, ¿no? O sea, tampoco tiene tanto tiempo. Muchas generaciones, No. lo conocimos. Y de hecho, de entre la recomendación, porque siempre hay un profesor que recomiendan más, ¿no? En cada materia. En ecología, pues era del Olmo, ¿no? Del Olmo a ecología y le preguntaras a quien le preguntaras, generalmente era la principal referencia. Y si él siguiera aquí, seguramente seguiría siendo la principal referencia en la materia de ecología, ¿no? Sencillamente. Exactamente. Sí, así es. En mi caso, también recuerdo con mucho cariño al profesor del Olmo porque me apoyó también en momentos de mi tesis de manera externa, de cierta manera, porque pues yo la hice en antropológicas, en el laboratorio de paleoetnobotánica. Sin embargo, él accedió a ser suplente dentro de mi comité de tesis, me apoyó con bibliografía, siempre estaba dispuesto a que pudiera utilizar laboratorio de ahí de la ENA. Entonces, también una persona que aprecio mucho, que como académico, como profesor, que sí dejó muchísimo, dejó una huella muy grande y un huecote muy grande para llenar en la ENA. Entonces sí, sí, creo que todos lo recordamos con mucho cariño. Y también es una de las prácticas que, bueno, fue muy, muy, muy peculiar, ¿no? Muy peculiar y de esas cosas que no te podías perder, ¿no? Creo que también por eso se recomendaba mucho su clase, porque era una de esas prácticas que tienes que tomarla, ¿no? Porque es otra cosa, era otra cosa completamente diferente. Y bueno, ya entrando en materia, yo también quisiera mencionar a dos profesores favoritos. Seguramente ya mencionarán más adelante de mí también a Javier López Camacho. Para mí fue y es uno de los profesores que me ayudó bueno, me enseñaron cartografía con una forma muy sencilla, muy asequible.
vaya, como que no llegaba a las clases con estrés, sino con muchas ganas de aprender, con muchas ganas pues a sabiendas de que aunque tuviera dudas, siempre iban a ser contestadas, ¿no? Y resueltas. O sea, incluso en las prácticas a veces me confundía mucho, ¿no? Y entonces, o me ponía nerviosa para ya utilizar los aparatos y siempre estaba disponible, siempre con ganas de compartir lo que sabía de una manera muy fácil. A mí me encantaba su forma de ser también, siempre muy relajada, muy abierta, muy con muchas ganas de compartir lo que sabía, ¿no? Entonces, y con muchas ganas de vivir la vida también. Entonces, él siempre fue uno de mis favoritos y lo repetía siempre que se podía en otras materias, ¿no? No nada más en cartografía, topografía, y en las que se pudieran. Incluso llegué a tomar excavación con él de manera clandestina, sin inscribirme, porque yo respeto mucho su trabajo, ¿no? Entonces, la forma tan fácil, para mí era muy fácil aprender de él, entonces yo traté de pegarme lo más que pudiera a sus enseñanzas. Y por otra parte, otro profesor que también me marcó mucho y que admiro mucho su trabajo es el profesor Eduardo Ambrosio. Para mí, digo, la cerámica no es mi material favorito en toda la arqueología, sin embargo, él logró transmitirme su pasión por los tepalcates, su pasión por la historia, ¿no? Incluso por este periodo de la colonia, por admirar esas otras formas, ¿no? Y no nada más irnos a lo muy antiguo, sino todo lo que podemos sacarle de información a los tepalcates. Entonces, para mí también fue otra cosa completamente diferente con él. Admiro mucho todo lo que hacía, ¿no? O sea que muy entregado a su trabajo, a su enseñanza, al mismo tiempo estar tomando él clases por su parte, ¿no? Estar con prácticas, llevando a prácticas a los compañeros, llevando muchos proyectos al mismo tiempo, ¿no? Siempre muy ocupado, pero siempre se hace un tiempo para ponerte atención, ¿no? Y que incluso pues ahora ya después en la práctica laboral y todo, saber que uno puede contar con él para preguntarle dudas, ¿no? Sobre tepalcates que de repente no tienes idea qué son, y entonces, a ver, profe, por favor, auxilio, y te responde, ¿no? Siempre con esa misma facilidad y esa disposición. Y también en otra materia, perdón, que yo repetí con él fue seminario de tesis, lo cual se me hizo muy fácil, ¿no? Con él se me hizo facilísimo. Era de esas materias a las que yo le huía porque pues siempre uno tiene mucha confusión de cómo ordenar sus ideas y pues fue muy sencillo la forma en que desglosó todos los temas. Eso me ayudó mucho a organizar un proyecto de tesis, que al final el que yo hice para esa materia no lo apliqué, pero ya fue mucho más fácil aplicar el método a mi proyecto final de tesis, ¿no? Por el que finalmente me decidí. Entonces, se me hacía una forma muy práctica, muy pedagógica de enseñanza la que aplicaba el profesor Ambrosio. No sé si coincidan algunos de ustedes también con eso. Sí. Mira, yo definitivamente tengo por ahí dos experiencias con ambos particulares, porque yo nunca tomé ninguna materia de las que daban fuertes. O sea, no tomé ni cartografía, que ahora se llama interpretación de mapas, con Javier. No tomé topografía con Javier. No tomé cerámica con Ambrosio. Y no tomé ninguna de las historias que daba Ambrosio, ¿no? Historias 5 y 6, ¿no? Las últimas. Tomé seminario de fotogrametría con Javier y tomé seminario de tesis con Ambrosio. Al profesor Javier siempre, digo, creo que en nuestra generación los Javieres fueron importantes, ¿no? O sea, Javier López, Javier del Olmo, mi superídolo Javier Martínez, aunque a lo mejor académicamente en ese sentido no era tan popular como los otros dos. Y siempre teníamos el referente en topografía y cartografía, ¿no? En la mañana, Javier. En la tarde, el negro, ¿no? Que sigue estando igual prácticamente. Entonces, les digo, yo no tomé las materias fuertes que ellos solían dar por cuestiones de horario y así, ¿no?
Entonces tomé el seminario de tesis y fue solo un semestre con el que conocí al profesor Javier y me ubicaba súper bien después, ¿no? No sé cómo me ubicaba tan bien si solo tomé un semestre por ahí de octavo o noveno con él. Era su don. Y ahorita... Era su don. Sabía el nombre de todos, todo el tiempo. Exactamente. A todos reconocía. Sí, o sea, a mí me resultó curioso en ese sentido, sobre todo ahorita que entré a dar clases y las que doy son las de la misma rama, ¿no? Interpretación de mapas y topografía, pues ahí estamos en contacto más o menos directo, que profe, présteme equipo, profe, no sé qué, ¿no? Entonces, con él hay una relación bastante cercana. Con Ambrosio, cuando tomé el seminario de tesis, sí me arrepentí, dije, maldita sea, ¿por qué no metí otras materias con él antes? Sobre todo cerámica hubiera metido, yo odio la cerámica, le detesto y no la aprendí. Y estaban las optativas que también daba, las de vida cotidiana. De vida cotidiana y todas esas. Están completamente concurridas esa materia igualmente. Sí, yo la verdad sí me arrepiento de no haber metido más materias con Ambrosio. Porque cuando ya terminé mi tesis, antes de ir con el liceo, fui con el profe Ambrosio y le dije, profe, si nadie me quiere dirigir, ¿usted se aventaría? Me dijo que sí. Ya después encontré el liceo que me dirigió. Y al final el secretario de actas en mi examen fue el profesor Ambrosio. Entonces estuvo presente de igual manera en mi titulación. Así que también, no lo mencioné, pero también considero que es uno de los importantes. Sí. Efectivamente también Ambrosio fue uno de los más importantes porque, así como dice Jessy, ¿no? O sea, su manera tan didáctica de enseñar las cosas, yo también me arrepentí mucho de no haber entrado con él a cerámica, porque hubo veces en las que mejor prefería irme a su clase que estar en mi clase. Tomamos la misma, bueno, ¿sí, verdad? Sí, no aprendimos. Ni siquiera me acuerdo. No. Definitivamente era fatal estar en esa clase de cerámica, pero pues Ambrosio también, me encantaba también la manera en que te contaba cuando te llevaba a caminar al centro de la ciudad y cómo te ibas imaginando que ahí no había una carretera, sino otro tipo de paisaje. Pero su manera de enseñar, la verdad, su práctica para ir a Tepoztlán, otro mundo, ¿no? Entonces sí. También es uno de los favoritos. A ver, por ahí. Sí, yo podría mencionar que también Ambrosio es uno de mis profesores preferidos. Yo tomé con él las dos historias, Historia de México 5, Historia de México 6. Y esas salidas que menciona Keren, principalmente las que se hicieron en la Ciudad de México, pues bueno, uno viviendo pues en la Ciudad de México pues se la pasa recorriendo el centro y tiene una vaga noción de lo que estuvo ahí, de lo que está ahora. Sin embargo, pues en esas prácticas y todo lo que contaba el profesor Ambrosio pues daba bueno, su explicación no solamente te llevaba a imaginarte lo que hubo antes, sino que pues todos estos pequeños detalles que uno todo el tiempo estaba viendo, pero no se detenía a indagar más, él los sacaba completamente a la luz. O sea, no solamente eran entretenidas, sino que también eran didácticas y te impulsaba a investigar más. Yo disfrutaba muchísimo al andar esas 4, 5 o 6 horas caminando, incluso hasta el tiempo se pasaba rapidísimo. O sea, era llegar a las 7, 8 de la mañana y comenzar a recorrer el centro, y ya cuando menos te dabas cuenta ya eran las 2 de la tarde y querías más, querías seguir, que te adentrara en lo más profundo de esos barrios que solamente él conocía, no sé, la plaza del Águila o de la Aguililla, no recuerdo bien. O sea, yo nunca había estado ahí, si en algún momento llegué a pasar, pues no le había prestado mayor atención a lo que pudo haber, a lo que ahí había y que podía mencionar pues algo de lo que hubo antes. Yo no tomé cerámica con él, también es una de las cosas que me arrepiento. Tomé cerámica pues donde no aprendí. En la misma, ¿no? Que nosotros. Creo que no, creo que fue otra.
No, creo que no, pero definitivamente, pues, ahí la opción, pues, era el profesor Ambrosio. Creo que sí es uno de mis profesores preferidos. Disfruté mucho su clase, tanto la que daba en la ENA como estas prácticas. No sé si haya sido, sí, bueno, sin duda fue uno de los profesores que me impulsó pues para seguir este andar de la cerámica, pues no, tampoco es de mis materiales preferidos, sin embargo, lo poquito que pude aprender, y no por él, porque no tomé su clase, pero lo que me mencionaban los que sí pudieron haberla tomado, pues sí me ha ayudado lo suficiente. Pero esas libretitas donde yo hacía mis anotaciones de todo lo que él mencionaba, créanme, yo tiempo después, incluso de haber salido de la ENA, llevaba mi libretita y hacía ese mismo recorrido o algunos de estos recorridos y repasando otra vez esas notas, yendo ya solo a estos barrios ya más alejados del centro, recordando sus palabras, sacando la libreta, volviendo a señalar, viendo otra vez esos detalles. No sé, me encantó muchísimo su clase, la manera en que la da tan amena, no es para nada absolutamente pesada, ni siquiera la clase que daba en el curso, que pues eran clases de 4 horas, pero aún así lo mismo se pasaban muy rápido, o sea, nada pesada y todo lo contrario. Creo que es un profesor impulsor, me parece. Bueno, creo, estoy seguro. No sé qué opinarán los demás. A ver, vas, Omar, que desde hace rato quieres hablar. Sí, no, lo que pasa es que, por ejemplo, salió aquí a colación Ambrosio. Bueno, le decíamos Ambrosio, ¿no? Pero en realidad yo creo que él mismo siempre ha dicho Eduardo, ¿no? Eduardo. Por alguna razón se le ha quedado el apellido. Eso era algo que yo sentía que él decía, no, bueno, no sé, sí, me reconocen por Ambrosio, pero en realidad yo me llamo Eduardo, y como que yo sentía que se identificaba, quería que le llamara más. También. Ajá, sí. Pero siempre lo reconocimos por Ambrosio. Sí, salió y creo que Gaby, Cuauc, ahora Jorge, Jessica también yo sé, entonces le tienen un gran aprecio. Y es cierto, la verdad es que yo puedo decirles también que a pesar de que, bueno, ahorita en términos del profesor que estamos platicando ahora, que es Javier López Camacho para mí, igual que a Jessica, pero Ambrosio definitivamente me hizo a mí, hasta creo que hubiera sido bueno un podcast como particularmente para él, pero es que, por ejemplo, yo odié en términos de mi persona, de decir la invasión, los españoles y todo este rollo, ¿no? Porque al final, al ser parte de un pueblo originario con Mixteco y ver todo lo que ha pasado históricamente, pues uno tiene cierto resentimiento a las cuestiones históricas, a la colonia, a toda esta parte. Pero algo que debo que reconocer es que justo las materias de Eduardo, en términos de los siglos, en cómo nos fue mostrando cada uno de los edificios, de su temporalidad, de estos recorridos que ustedes mencionan, o sea, para mí fue muy grato. Fue muy grato saber, y hasta ahorita, ¿no? Hasta ahora, de decir, no, es que mira, es cierto, este es estilo tal, por ejemplo, el interior de las iglesias, no, este es salomónico, este es, o sea, las columnas, ¿no? Las estípites, o sea, toda esta parte del arte, de los edificios, del estilo, a mí me han ayudado mucho después de su materia hasta ahora. Y perdón, o sea, perdón que los saque así, pero justamente después de haber asistido ya a Alemania, a Francia y a Inglaterra, en realidad sí, cuando yo iba a estos países, recordaba las clases de Ambrosio que decían, miren, este es un edificio inglés, este es un edificio alemán por tales cosas, este es un edificio francés por tales cosas, y en realidad sí, o sea, ya después dije, wow, es la colonia Roma en este caso, pues es todo un museo, ¿no? De arquitectura. Pero bueno, o sea, sí, Ambrosio definitivamente
ha sido uno de los profesores que más se ha apreciado por la forma en que da las clases, por cómo conecta contigo. Pero particularmente, Javier López Camacho es, por decirlo así, mi profesor favorito, el que hizo que yo pudiera apreciar la arqueología de alguna manera, ¿no? Desde una parte muy sencilla, desde la parte de, sí, amistad, pero al fin y al cabo compromiso, responsabilidad. Él te dice, a las 6 van a estar aquí y a las 6 tenías que estar ahí. Tenías que trabajar largas horas de jornada y les digo, o sea, yo incluso a pesar de haber propuesto como el tema, también sí me genera dudas de decir qué profesor es el favorito, qué profesor me impactó, porque al final hay muchos profesores que me marcaron, o sea, Eduardo, en este caso, para mí Javier López Camacho, pero también Linda Manzanilla, y bueno, o sea, otros que te han dejado alguna marca por su forma de pensar, por su línea, por su teoría, por lo que sea, ¿no? Inclusive por la propia, por el propio ser, como bien lo decían con el otro Javier, ¿no? También esa práctica para mí es wow, ¿no? O sea, porque fue la primera quizá, pero cómo sucedieron las cosas, para mí sí es wow. También la de Javier López Camacho fue una cosa bárbara, increíble en Xochicalco, que yo nunca voy a olvidar. Y lo que hace especial en este caso a Javier López Camacho es que después de haber tenido clases con él, me invitó a ser pues su adjunto, digamos, en otra práctica. Entonces, como nosotros fuimos a él y nos dieron adjuntos, después yo fui adjunto, ¿no? Y esto, la verdad, para mí fue muy importante porque confío en mí, de cierta manera, pues me dio su confianza de guiar a alumnos de la ENA cuando yo ya estaba en semestres más avanzados. Y ahora, de cierta manera, también estos alumnos me escriben y me dicen, oye, te conocí en la práctica de tal, y ya me empiezan a escribir cosas o algunas ideas en las que yo puedo tal vez complementar. Entonces, sí, Javier López Camacho es sin duda uno de los profesores que más aprecio. Y bueno, sí, es complicado decidir en este caso qué profesor, pero sí, también Ambrosio es uno de los que recuerdo mucho por su forma de enseñar y sobre todo por sus clases de historia que fueron fantásticas para mí. Nos falta la participación de Tania con su profesor favorito para también pasar a la materia favorita. Aquí voy, pero pues es que ya no me dejaron casi nada, muchachos. No es cierto. Pues repite. Bueno, la verdad es que escoger a un profesor favorito es complicado porque tuve muchos que me ayudaron mucho en muchas ocasiones. Así que uno, bueno, Ambrosio, siempre Team Ambrosio desde todas las materias que dio. Una la tomé doble vez, la de vida cotidiana, no me importó, pero bueno, ahí está. Javier López, ese profesor yo creo que nos marcó a todos, su forma de enseñar, también su calidez como persona y todavía hasta en los últimos años que he ido a la ENA, todavía me pongo a platicar con él, paso a saludarlo porque la verdad es que es un profe que dejó muchas cosas también, enseñanzas en mí. Pero bueno, saliendo de ellos dos, obviamente también otro profe favorito fue el profe Isaac Romero Reza. Tomé clase con él, no tomé las historias, pero tomé las optativas que tenía de arte y arquitectura novohispana y sus clases también eran súper padres, ¿no? Yo creo que además ligado a lo que enseñaba Ambrosio y luego con Isaac, que también muchas cosas más artísticas y demás. Entonces también este profe es uno de mis favoritos. Y por supuesto no tengo que dejar de mencionar a mi profe favorito de la historia, el profe Serafín. ¿Por qué? Seguramente porque desde el principio pues yo estaba muy encaminada a todo lo que tuviera que ver con ciencias de la Tierra, así que desde el día que supe que ese profe daba esa materia, el día que supe que tomé una clase con él, pues ya fue como mi top y lo sigue siendo hasta ahora, incluso pues ya más allá de ámbito académico, el profe es
mi súper amigo, aunque yo siempre le vaya a decir profe, nunca le he hablado de tú, pero siempre lo trato con mucho respeto porque pues es mi súper amigo también. Entonces, aunque sus clases en sí, a veces ustedes sabrán, o sea, 8 de la mañana y llegaba a 20 para las 10, ¿no? Porque siempre el metro estaba lleno o algo pasaba, ¿no? De su camino que estaba a su casa, bueno, de su casa hacia la escuela. Pero yo creo que siempre esos 20 minutos algo tenía que aportar el profe, siempre. Siempre decía algo importante, siempre te quedabas con esos temas y era como quedarte siempre con la espinita de, ay, el profe dijo esto, el jueves le voy a preguntar, ¿no? Entonces, sí, y hasta la fecha todavía me gusta mucho mantener conversaciones con él, porque también es una súper persona, así que, pues ya. Y tengo otros profes también favoritos, menos favoritos, pero bueno. Sí, no manches, o sea, nadie creo que negaba su capacidad y sus conocimientos, pero sí, el hecho de que llegara tarde, no, 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 Sí, claro eso que sí. sí. De hecho, Luego era una ahora de constante en la pláticas. ENA, ¿no? Que llegaran tarde los profesores. Yo tomé arqueología general con Villalobos y llegaba a las 10, Ay, 11. Usaba bueno, era a las 10, ¿no? De 10 a 2 la materia. Llegaba como a las 11, 11 y media, a veces hasta las 12 y nos dejaba salir temprano aparte. Entonces sí, mucha impuntualidad. La mayoría, yo creo que el 60% de los profes que nos tocaron llegaron a ser bastante impuntuales. A diferencia de la doctora, Betty Barba, ¿no? Que ya a sus años y llegaba antes de ay, las 10. Ahí Puntual. estaba, o sea, puntualidad. La profesora, creo que de las más puntuales que hemos tenido. También nos tocó tomar clase con ella, creo que a todos los que estamos aquí. El profesor Serafín, creo que en nuestros tiempos era el gran referente de estratigrafía y geomorfología. Creo que sí. Era, ¿quién recomienda, no? Cuando preguntamos a semestres más arriba, no, pues Serafín. Serafín. Ajá, y qué bueno que lo mencionaste, Tania, porque yo lo iba a mencionar al final, a Isaac, a mi buen Isaac, también, yo no tomé las historias con Ambrosio, pero las Ujú. tomé con Isaac, entonces no me arrepiento tampoco de haber tomado con él, me arrepiento de no haber tomado más con Ambrosio, pero no me arrepiento de haber tomado las historias con Isaac, a que además es mi vecino casi casi porque vivimos por el mismo rumbo, en el mismo pueblo. Entonces luego cuando salíamos de clase es hora que estaba dando clase en la ENA y me lo encontraba y pues ahí nos regresábamos juntos. Entonces pues me llevo bien con el buen Isaac, también me gustaban mucho sus clases, muy amenas. También llegaba tarde, quién sabe por qué, porque bueno, según me platicó no le gusta dar clases en la mañana y esa vez nos dio clases a nosotros en la mañana porque lo obligaron, entonces por eso llegaba tarde. Pero fuera de eso pues también buenas clases, una excelente persona, muy agradable, entonces también Isaac Romero también lo pondría ahí entre los favoritos. No sé los demás si quieran mencionar algún Bueno, otro antes de pasar a otro tema. ah, bueno, lo que yo iba a decir es más bien si pasamos a la materia favorita, porque realmente, por ejemplo, yo como profesor favorito, pues del Olmo y Ambrosio también lo tenía yo anotado, pero pasando a materia favorita, por ejemplo, menciono a Javier López Camacho y su clase de cartografía. ¿Por qué? Porque en esa clase, o sea, ya lo mencionaron, él era muy puntual para enseñar, muy paciente para todos los alumnos que tenía y dentro de la materia a mí me tocó, bueno, hicimos equipos para la práctica final y mi equipo la verdad es que fue un poco desastroso porque me tocó con Sofía, me tocó con Rodolfo, me tocó con Oscar y yo. Entonces, para hacer esa práctica, el profe me apoyaba mucho en el sentido de ayúdenle, ayúdenle, ayúdenle. Y realmente estaba yo revisando las fotos para ver, porque me acordaba que tenía yo la foto del mapeo de Cuicuilco, y sí, afortunadamente sí la encontré. Y efectivamente recuerdo cuando era pasar todos los datos, estuvimos 3 días, ¿cuántos días estuvimos tomando las lecturas de todo Cuicuilco?
bueno, de la pirámide de Cuicuilco, y a la hora de pasar los datos a la computadora, pues literalmente era yo la única que estaba ahí con los datos, o sea, Oscar me ayudó dictándome, pero el profe, de verdad esa materia me ayudó mucho y dije, esta materia fue la favorita porque me enseñó a mí que soy capaz de hacer las cosas, aún con un equipo que me costó bastante trabajo hacerlos trabajar, porque literalmente tuve que hacerlos trabajar y el profe me ayudó mucho, ¿no? O sea, ahí no puedo decir que no, el profe me respaldó para que trabajaran conmigo. Entonces sí, la verdad es, volvemos a mencionar a los maestros favoritos, ¿no? Y en este caso es López Camacho. ¿Cuál es su materia favorita, chicos? Bueno, yo antes de mencionar mi materia favorita, quería comentar, ahora que ya pusieron también sobre la mesa al profesor Serafín, a mí, a pesar de todas estas cuestiones que ya mencionaron, sí fue una de las materias que me marcaron y que me han ayudado mucho en excavación principalmente, porque yo soy sincera, utilizo el método que él nos dio para hacer diferenciación entre los estratos, ¿no? Estas pruebas con la navaja, con las cucharillas, con lo que tengas en la mano, la revisión para el porcentaje de humedad, la elasticidad, la maleabilidad, todo eso que él nos dio como en un manualito muy sencillo para hacer paso a paso, yo lo sigo aplicando. Para mí es así el referente. Entonces también es uno de los profesores que siempre recuerdo cuando estoy en campo en ciertas cuestiones en específico, en excavación, ¿no? En el caso ya pasando a materias, ay, también es difícil elegir solo una, ¿no? Creo que de las que también me marcaron mucho, de las que disfruté mucho porque me emocionaba aprender a leer mapas, fue cartografía. Y bueno, una vez que llegué a la práctica me di cuenta que me costaba mucho trabajo ubicarme con una carta topográfica, ¿no? Y me estaba perdiendo, iba yo en sentido contrario y aún me pierdo todavía en la Ciudad de México y sigo, en lugar de ir al norte voy al sur, ¿no? A veces. Ya no me sucede tanto, pero sí solía sucederme mucho en aquella época. Entonces, para mí fue muy, muy emocionante, ¿no? Esa era una de mis materias muy esperadas. Era emocionante para mí poder aprender a leer mapas, ¿no? A conocer las distancias, utilizar escalímetro, ubicarme en el espacio, saber qué significaban los símbolos. Esa fue una de mis favoritas. Otra de mis favoritas, y tal vez suene muy masoquista, pero me gustó mucho tomar teoría arqueológica con Socorro de la Vega. No es una de las profesoras favoritas, es muy intensa y de hecho la materia era muy intensa y siempre éramos muy pocos en sus clases, pero me hacía salir de mi zona de confort, creo que es eso. Me retaba, ¿no? Me retaba a leer y a estudiar y a prepararme para sus clases. Yo recuerdo, tal vez era yo muy ñoña y lo sigo siendo, pero yo recuerdo que aunque mi clase era a las 9 de la mañana, yo a las 8:30 ya estaba en la biblioteca revisando algo que se me hubiera olvidado, ¿no? Porque no era ver solo un tema, sino era ver varios autores y teníamos que resumir a grandes rasgos lo que proponían, ¿no? Estos autores. Entonces a veces esa parte de la filosofía se me hacía un poco complicada y ella me hacía salir de esa zona de confort y decir, bueno, sí, tengo que entenderlo, tengo que intentar discernir algo y compartirlo. Entonces me estresaba, pero lo disfruté. Les digo que de una manera un poco masoquista. Y otra materia que también me gustó mucho, que bueno, ya era una optativa, fue la de divulgación del patrimonio arqueológico con el profesor Gándara. También para mí tomar clases con Gándara pues era otra cosa, no fue una materia teórica y tal vez por eso la disfruté mucho, porque era una materia en la cual a mí ya me tocó con en otra faceta de su
de su quehacer arqueológico, ¿no? Ya no era él teórico, sino ya más bien era compartiéndonos mucho de su experiencia a través de la arqueología, mucho de sus viajes a través del mundo y a museos del mundo, y de la forma en cómo en otros países logran divulgar la arqueología de una forma muy asequible, ¿no? Por medio de historias, por medio de juegos, todo muy lúdico. Entonces, esa experiencia era muy, muy interesante escuchar todas sus anécdotas y ver la aplicación que tenía a través de la interpretación, ¿no? De la interpretación temática, cómo tú puedes hacer llegar al público o un tema que a veces puede ser un poco escabroso, historia, y mucha gente dice, ay, qué aburrido, fechas, personas que no conozco, nada que tiene nada en común conmigo, y cómo te demostraba que sí podías hacer que la gente se identificara con un evento, con un personaje, y darse cuenta que es muy parecido a lo que tú estás sintiendo, ¿no? O incluso al mismo problema que estás experimentando actualmente en el siglo XXI. Entonces, a mí me gustó muchísimo esa materia, y bueno, podría seguir mencionando muchas otras, ¿no? Pero elegí estas tres porque realmente fueron muy, muy importantes, ¿no? Me ayudaron mucho a encaminarme un poco por la arqueología. No sé si coincidamos en algunas otras. A ver, Van. Yo al último porque... Pues, de materias favoritas. Tuve 3 materias favoritas. La primera de ellas fue cerámica, porque sí, bueno, siempre me ha gustado la cerámica, a diferencia de algunos de de ustedes. la gente normal. Y y bueno, el plus, otra vez volvemos a Ambrosio, ¿no? La manera en la que la dio, los ejemplos que daba, ¿no? Y que por supuesto ayudaba mucho, que era como tan estructurado que era muy fácil retener como toda la información, ¿no? Con él. Entonces, cerámica fue una de mis materias favoritas. La segunda, a pesar de que no me gusta para nada la legislación y no la entendía, fue mi materia favorita porque también la profesora, Blanca Paredes, me gustaba cómo daba la clase. Era una profesora muy estricta, pero los textos que te daba los analizaba hasta la coma que tenía cada uno de los artículos. Así que es una de las materias con las que aprendí también, que me ayudó también mucho en los primeros trabajos que tuve, ¿no? Cuando me mandaron sola a muchos predios en los que yo tenía que hablar con los presidentes ahí municipales o con los de coordinadores de cultura. Entonces me acordaba mucho de ciertos artículos y pues ahí les echaba choro, ¿no? Entonces también legislación, esa materia también me gustó muchísimo. Y la tercera también fue una teoría arqueológica, aunque no con Socorro, y seguramente van a decir, órale, con Alberto Vázquez. Sí, sí me gustó mucho con Alberto Vázquez porque cuando tomé esa materia con él éramos muy pocos alumnos, y la verdad es que yo creo que el profe tiene, yo creo que mucha mala fama en muchos sentidos, pero creo que cuando da las clases de verdad como las debe de dar, tienes mucho que platicar con él, tiene muchos textos muy interesantes. Luego nos buscaba varios textos que ni idea, que a lo mejor no tenían nada que ver con la arqueología, pero de alguna manera siempre llegaba al punto en el que los relacionaba con teoría arqueológica. Entonces me gustaba mucho esa materia, y el profe también siempre lo aprecié y lo aprecio mucho también porque fue más bien no uno, fue el primero que siempre desde el principio apoyó que hiciera mi tesis de Tenayuca. Entonces, también por eso yo creo que le tengo, pues sí, aprecio a este profe, así que pues esas fueron mis 3 materias. Órale. Muy loco, Sí, ¿loco? Sí, la verdad es que sí. A ver, pues Omar. sí, es que, por ejemplo, desvincular la materia con el profesor, obviamente es complicado. O sea, de las materias Ujú. que a mí más me han gustado, pues es la de topografía, ¿no? Con Javier López Camacho, justamente por la forma en cómo dio la clase y el hecho de
saber en qué parte del mundo estoy, yo creo que es algo de lo que puedo estar orgulloso de mi profesión como arqueólogo, ¿no? De decir, no, bueno, para empezar, sepamos dónde estamos y a partir de aquí vamos a ubicarnos y vamos a irnos a cualquier, en realidad, a cualquier parte del mundo. Y esto en realidad a mí sí me ha servido. En todos los viajes que he realizado, lo primero que es un mapa, ¿no? Y al final, en el mapa, pues ahí está todo. El hecho de haber aprendido a leer y más en la forma en cómo él nos los dio, pues fue algo sumamente, lúdico, bastante digerible. Y sí, puedo reconocer que él en verdad es un buen profesor, un excelente profesor, y que pues yo lo aprecio por esa parte, además de la confianza que me dio para hacer su adjunto y la práctica en Xochicalco, sí fue una de las más agradables que también he tenido. Eso ya dicen que lo vamos a ver en otra parte, pero sí, la práctica de Xochicalco fue súper, súper increíble. Después de habernos mojado toda una mañana y llegar a Xochicalco por la tarde ya secos, es algo que nunca se me va a olvidar. También, a pesar de que fue una de las materias que fueron complicadas para mí, pero el haber tomado con Linda Manzanilla también ha sido una experiencia muy, muy particular. Su propio nombre, el hecho de decir, no, es que es la arqueóloga número 1 de México, y el hecho de lo que significa tomar clases con ella, de excavación, de lo estricta, pero al final y al cabo también de decir, bueno, esta es la arqueología pura, esta es la arqueología que pues para artículos y libros de divulgación que tienes que tener una metodología así muy precisa, muy exacta, toda una teoría muy, muy concreta. La verdad es que sí, yo aprecio el haber tomado clases con ella, el hecho de haber aprendido de la mejor, de hecho de decir, no, pues es que aquí tienen una clase, aquí tienen lectura así en español, pero también en inglés y pues obviamente también el propio ser de ella, decir, no, pues yo estudié en París, en la Sorbona, y pues dices, no, wow, poder recibir clases de ella, que te lo dé, que te dé las lecturas, que te explique las proyecciones. Nosotros fuimos a tomar clases a la UNAM, entonces sí, puedo decir que esa es de las materias que también aprecio bastante, porque tenía que estar pues justamente bastante atento desde que entraba hasta que salía, para no perder ningún detalle, porque sí, tampoco es tan sencillo poder captar toda una... Bueno, ahora puedo decir, sí, tenía mucha razón, pero pues en ese momento, al estar aprendiendo, aún habían cabos ahí que no comprendía del todo. Y yo sé posiblemente que muchos de ustedes no compartirán conmigo, posiblemente sí. La clase de lítica fue una de las cosas que a mí me movieron mucho. El hecho de poder manipular la lítica, la obsidiana, no tanto el pedernal, pero la lítica, haber ido a la práctica allá a Sierra de las Navajas, fue algo que a mí me gustó mucho. Yo regresé emocionado con mi, ahí con mi núcleo de obsidiana, y después fui con ellos y decirles, miren, yo quiero lasquear, yo quiero tener obsidiana en mis manos, quiero golpear a la piedra. Fue algo que a mí me motivaba mucho. Yo inclusive fui con ellos simplemente para estar nada más lasqueando. Era algo que a mí me nacía, que a mí me llamaba la atención, y debo que reconocerles, ¿no? O sea, dentro de los profes favoritos, pues sí, están Yanu y Eivon, quienes, pues al final y al cabo, no me dijeron que no. O sea, yo no era un becario como tal, porque no, en su momento no fue que tenía que hacer como una práctica de fin de carreras o que tenía yo que hacer algo, sino simplemente les dije, yo quiero estar en contacto con la parte de la lítica, y me dijeron bienvenido. Entonces, eso yo lo aprecio demasiado. A partir de ahí también yo fui viendo algunos detalles sobre, ahí mejor dicho, conocí a Emanuel y Beth, que son ahora dos grandes amigos, a través de ellos, de estar ahí en la litoteca.
Entonces sí, puedo decir que estas 3 materias, la de topografía, la de excavación y la de lítica fueron las que más me gustaron. Y obviamente pues hay muchas otras, como la de Serafín, pero que siempre llegó tarde, entonces eso era algo que que nunca le voy a... Es que pudimos aprender mucho, yo siempre dije, pudimos aprender mucho, pero llegaba tarde. No. Ahí le dices, porfa, ¿no, Tania? Sí, no, pero esa es la verdad. O sea, y todavía hasta estas fechas siempre le digo, oiga, profe, ¿por qué no llega temprano? Profe, vive bien cerca de la ENA, ¿qué le cuesta llegar temprano, no? Y ahora que están dando las clases en línea, puso otra vez horario de 8 a 12 del día, ¿no? Y me dice, es que ya me cansé en las clases, no sé qué, no me gusta estar en manera virtual. Digo, pues, ¿cómo le va a gustar si ahora sí tiene que echarse las 4 horas, ¿no? Y me dice, ay, qué grosero, dice, pero la verdad es que sí, o sea, les digo, cuando llegaba 20 minutos, pues echaba los 20 minutos y ahora sí, 4 horas está bla, 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 y siempre platicamos así y está todo ronco porque ahora sí da clase y le digo, ahora sí te quita el sueldo, profe. Bueno, pero porque ya me llevo así con él, ¿eh? Es el karma, es el karma. Sí. Definitivamente no podemos desligar nuestras materias favoritas también con las prácticas. Pero todavía falta Jorge y yo, no hemos dicho nuestra clase favorita. Ya no los eso quiero. sí. Vas, Jorge. Sí los quiero, pero... Bueno, vale. Vamos a escucharlos. Sí, ahora que los estaba escuchando, pues también coincidí con varios de ustedes en las mismas materias, con los mismos profesores. Y bueno, si bien Ambrosio con las clases de historia 5 y 6, pues fue ambas cosas para mí, tanto profesor preferido como materia preferida en varios sentidos, pues también puedo hablar de que pues tuve otras que me gustaron mucho. Y de la misma manera, pues quien la daba, el profesor, la profesora, pues también me agradaba mucho la manera en que la enseñaba. Si bien creo que fuimos una de las generaciones que tuvo la fortuna de que aún hubiese estos, como se les conoce, vacas sagradas dando clase y de las cuales también tuvimos la fortuna de tomar varias de estas. Bueno, en mi caso, pues bueno, está Luis Felipe Bate con teoría de la historia, Linda Manzanilla, arqueología general, que bueno, tener a Linda Manzanilla en tu primer semestre en clase introductoria, pues, pues caramba, ese fue algo fue muy impactante, la verdad. Aprendí mucho de esa materia, una materia muy, muy exigente, la profesora muy exigente, y sin embargo, lo que te transmitía, no solamente el conocimiento, sino todas sus vivencias, la pasión en cómo lo narraba, cómo lo enseñaba en mi particular punto de vista, me hacía ver que estaba en el lugar correcto. Había elegido de manera adecuada mi rumbo. Y bueno, y después de ahí, bueno, también la doctora Beatriz, su materia también, aparte de concurrida, pues fue algo pues muy impresionante de ver a una de las primeras arqueólogas dando clase todavía con el mismo ímpetu y poder decir, pues yo tomé clase con estos grandes profesores, estas grandes arqueólogas, antropólogas, y aprendí mucho de ellos. Sinceramente, pues no puedo decir cuál fue mi materia preferida, porque fueron tantas y fueron tantos profesores a los cuales yo les aprendí. Tal vez no me acerqué de manera más, vaya la redundancia, más cercana con alguno de ellos, como algunos de ustedes lo hicieron. Sin embargo, creo que de cada uno, para el momento en que yo me encuentro ahora,
todo lo que pude haber absorbido de ellos, aprendido de ellos, incluso posteriormente hablado de manera personal, pues me han hecho ser lo que pues ahora soy. Todo lo que he obtenido pues se los debo a muchos de ellos. No sé, recuerdo también mucho la materia de excavación. Jessica también estuvo ahí con Guillermo, con Patti, con Luis, que fue un tanto, tú también, por cierto, que fue un tanto atropellada esa materia. Sí, y bueno, particularmente pues fueron los profesores y una de las materias que más me han gustado, porque yo siempre estuve muy interesado en los primeros pobladores y ellos pues son especialistas en ese tema. El escucharlos hablar de estas puntas de proyectil acanaladas, Clovis, Plainview, Folsom, y el soñar que en alguna ocasión pues pueda tener la oportunidad de encontrar pues algo así, pues era pues algo muy difícil, ¿no? Porque bueno, ellos se dedican a esto, las han visto, pero pues no han tenido la oportunidad de recolectar una, ¿no? En campo. Sin embargo, pues han hecho investigaciones varias y uno pues piensa, pues me encantaría yo tener esta oportunidad de generar el mismo trabajo que ellos han hecho. Y uno piensa, pues bueno, en el norte, ahí probablemente donde más se han localizado este tipo de puntas, tal vez en algún momento, y bueno, el destino pues me trajo acá y me dio la oportunidad, pues bueno, eso ya es tema también para otra ocasión, ¿no? Pero pues me dio pues bueno, me dio la oportunidad pues yo de encontrar esta punta canalada. Se lo hice saber a Patti, la emoción pues me llenó y todo lo que me dijo, todo lo que, incluso pues textos y demás, artículos para seguir investigando, pues es lo que me ha mantenido igualmente motivado. Tal vez no la mencioné a ella como uno de mis profesores preferidos, pero sin duda es de los que más me han marcado para yo poder continuar. Y así varias, ¿no? Está también la de geografía con Javier, y esa práctica inolvidable, incluso la práctica también con Javier López, la de cartografía y dibujo, la que hicimos en Chalcatzingo. Es de las que más me han gustado. No la recuerdo tanto, la estaba olvidando, pero pues esos 3 días, levantarse a las 6 de la mañana, esos 3 días, en las condiciones en que uno estuviera, ¿no? E ir a cumplir con el recorrido, adentrarse ahí a la sierra, a la espesura de la vegetación, en plena lluvia, en pleno sol. Es mucho de lo que nos ha marcado, particularmente de lo que me ha marcado acá. Yo creo que puedo decir que yo ya tuve una experiencia a fuego desde antes incluso de haber comenzado a trabajar de manera profesional y fue parte de lo que ellos nos pudieron haber otorgado y es de lo que bueno, pues mucho agradezco porque ahora que ya comencé a trabajar, bueno, ya tiene tiempo, pues no me sentí desvalido de conocimientos, desvalido de técnicas. Pues con el tiempo pues las he ido implementando todas y cada una de ellas y poderlas agregar a este saco de anécdotas y hacer una misma experiencia. Creo que a todos nos hemos pasado por esto. Bueno, voy yo con mi materia favorita antes de que se nos pase, ¿no? Yo decidí ir al último porque, pues, si escucharon el podcast anterior, permítanme. Ahí está. Si escucharon el podcast anterior, pues ya medio empezarán a saber que yo soy el disidente de la licenciatura y de la carrera. Entonces, mi materia favorita durante mi etapa de estudiante de licenciatura fue una optativa que tomé en antropología social.
Así es, una optativa en antropología social fue mi materia favorita por sobre cualquier otra de las de arqueología, porque cuando la tomé cambió mi forma de ver, percibir y aceptar la diversidad humana. La materia fue Antropología de las Sexualidades con el profesor Raúl Ortiz Arriaga, de Antropología Social, obviamente, y casualmente esa materia la impartió no sé por qué en los salones de arqueología, entonces pues como que no salí lejos, ¿no? Ahí en el mismo edificio. Y ver, conocer toda la diversidad humana cuando nos habló de la diferencia entre sexo, los tipos de sexo que hay, la preferencia, la orientación y toda esta diversidad sexual de la humanidad, para mí fue, o sea, me dije, esto deberían enseñarlo desde la secundaria o antes, porque evitaría muchísimos problemas en cuanto a la salud sexual y psicoafectiva de la humanidad. Ahí es cuando entendí, yo no había recibido clases de sexualidad hasta que tomé esa materia. Antes había recibido clases de biología, de educación para la salud. Porque clases de sexualidad no es que te enseñen a poner el condón, que la diferencia de biológica entre hombres y mujeres, aparato reproductor masculino y femenino, no, eso es biología, eso es educación para la salud. Una verdadera clase de sexualidad es cuando el profesor te enseña a ver, hay distintos tipos de sexo, está el sexo legal, está el sexo psicológico, está el sexo gonadal, está el sexo químico, está el sexo cromosomático y aparte de eso es lo que dice la biología, aparte cómo te percibes tú, cómo percibes a los demás, qué te gusta. Entonces podríamos tener a un hombre afeminado heterosexual y a una mujer masculina heterosexual y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces la forma en que abordaba el profesor su materia a mí me maravilló. Me maravilló porque era una cantidad de información brutal la que nos daba. Era como de esos genios locos que empezaban a escribir en el pizarrón y ya después no entendía sus garabatos que hacía y sus cuadros y cómo los unía. Pero a mí me gustó muchísimo esa clase, fue mi favorita, que nos enseñó y nos explicó un poquito de feminismo, nos enseñó teoría de las masculinidades y un montón de cosas que deberían ser cultura general porque evitarían muchísima discriminación, muchísima misoginia, muchísima homofobia y todo eso. Así que esa materia a mí fue mi favorita sin duda porque sí cambió mi forma de ver y entender el mundo completamente, aunque no tuviera nada que ver con arqueología y de hecho pues estaba en una de mis tantas múltiples crisis de la carrera en ese momento, por eso dije, a ver, vayamos a meternos a una materia optativa de otra. Fue la primera materia optativa que tomé en la carrera, de hecho la metí en sexto semestre y nos habló de que etnografía de la pornografía y un montón de cosas que uno no sabe y que a lo mejor para los antropólogos sociales o etnólogos sea un poco más común, pero desde la arqueología sí fue como drásticamente distinto. Y cuando metí mi proyecto para la maestría, que fue maestría en enseñanza de la educación media superior, ya después me salí, mi proyecto con el que entré a esa maestría fue educación sexual con enfoque sociocultural en bachillerato, ¿no? O sea, vean qué radicalmente distinto yo me voy de repente a cosas que nada que ver con lo que luego hago. Entonces, si algún alumno está viendo esto que dice, da topografía y de repente metió un tema de maestría sobre sexualidad como educación en bachillerato, o sea, vean qué distinto, ¿no? Pero bueno, creo que es una de las posibilidades que da la antropología en general, ¿no? Abarcar toda la diversidad humana y ese tipo de diversidad en particular yo nunca había pues conocido hasta que tomé esa clase, ¿no? Entonces de repente el profesor invita a un ponente que era una persona intersexual y ya nos habla de tercer sexo y los intersexuales, la I no debería ir en el LGBTIQ porque no es una preferencia, es parte de la naturaleza, ¿sí? No es hombre y mujer, es hombre, mujer e intersexual. Parte de la naturaleza dice hay 3 sexos. Y ya de los intersexuales hay muchísima variedad, variedad cromosomática, variedad gonadal y es una infinidad. Entonces para mí fue muy fácil elegir cuál iba a ser mi materia favorita y es una que no pertenece a arqueología, pero que me maravilló, antropología de las sexualidades. Así que ahí está. Ya podemos ahora sí pasar a la siguiente parte. Siempre poniendo el desorden, Cuau. Perdón, pero ya saben cómo soy, para qué me invitan, ¿no? Pero está padre, fíjate que sí suena muy interesante. Y ahora que estabas hablando de esta la materia favorita también, antropología. Antropología para mí fue un poco como lo que tú platicas, ¿no? Porque son estas materias que te ayudan
pues incluso a conocerte a ti mismo, ¿no? A verte desde otra perspectiva, a perder un poco el etnocentrismo y a invitarte a ver otras realidades y al mismo tiempo reconocer esas otras diferencias en ti. Entonces suena muy buena, muy prometedora y creo que hubiera estado muy padre que la tomara, porque sí me habría interesado en su momento, o incluso ahora, ¿no? Ojalá en algún momento haya algún curso, pero sí son estas materias que te invitan a verte desde otra perspectiva, ¿no? A verte a ti como individuo, pero también a verte dentro de la sociedad y cómo interactúas. Y bueno, pues solo eso. Es que estábamos ligando las materias con las prácticas de campo y wow, me dio otro tema totalmente diferente. Pero fue mi materia favorita, ¿yo qué? Exactamente. O sea, a lo mejor en esta no hubo práctica, pero como dijo Jessie, o sea, hay un conocimiento personal, un crecimiento personal, literalmente ayuda a salir adelante, a abordar los temas desde otro enfoque y pues a crecer. Literalmente te ayuda a crecer como persona, te ayuda a sobresalir como persona y pues te vemos, wow, o sea, de todo lo que tú has hecho, a lo mejor sí reniegas, pero la verdad es que tienes muchos alumnos que te siguen, muchos seguidores, como decían hace rato. Entonces, pues, siguiendo nuestro tema, vamos con nuestra práctica favorita. Y bueno, aquí, o sea, creo que coincidimos en que a lo mejor la de geografía es la favorita, además de que todos coincidimos en esa materia, pero, bueno, en mi caso... Sacar a Tania, déjame eliminarla de la llamada. Perdónenme. ¿Estás con nosotros o estás fuera, Tania? Ay, sí, adiós. ¿Cómo no te va a gustar la clase de Javier, super ídolo Martínez? No. Pero o sea, es que sí te gusta la cerámica, ¿verdad? Con razón, pues sí. El raro no soy yo por irme a temas extraños, ¿no? Bueno, Van, ya, perdón. Recuerda eso, no eres el raro. No, bueno, ahora la práctica sí fue geografía, pero por ejemplo, en mi caso, recuerdo yo con mucho cariño la práctica de recorrido de superficie, que fue en Tamtoc en el año 2011. Fue una práctica la cual me enseñó mucho. Para empezar, fuimos poquitos. Segunda, estar allá nos enseñó mucho de todo, desde el trabajo en campo, que la verdad fue muy bueno, o sea, las enseñanzas que nos dio Guillermo fue muy buena, el recorrido, la parte que nos dejaron estar en excavación también nos nutrió bastante, los recorridos mismos hacia la zona, tanto de recorrido como a la zona de excavación, fueron aventuras increíbles. Eso de pasar por el río para llegar a tu zona de excavación era bastante bonito, ver el amanecer en el río. Y bueno, obviamente sí fue una de mis favoritas. Hice grandes amigos, a los cuales también los conocí desde otra perspectiva. Dentro de esta práctica yo puedo decir, nos quitamos la pena en todo sentido porque había garrapatas, ya se me subió, quítamela, y no me importa, o sea, quítamela de donde esté, ¿no? Porque sí, la verdad, esos animales nos hicieron padecer en ese momento, en esa práctica, pero bueno, nos ayudó a viajar, nos ayudó a conocernos a nosotros mismos, a hacer un equipo, porque a pesar de todo, en algún otro momento hablaremos de lo que es el trabajo en campo. Ahí pudimos hacer un equipo, nosotros como estudiantes sí vimos la falla del sistema con los adultos, por así decirlo, con los maestros,
de los chismes, de que no me llevo bien, de que ella dijo esto, de que ella me enojé, de que te quiero que tú te separes, pero nos enseñó de muchas formas, o sea, tanto nosotros como ir como estudiantes, tanto como el mismo trabajo arqueológico dentro de un proyecto, porque nos tocó a nosotros hacer, por ejemplo, la cédula de identificación del nuevo sitio de Tampacoy, y pues el hecho de recorrerlo, como Omar mencionaba el capítulo anterior, el ojo clínico del arqueólogo por reconocer estructuras y caminar en una zona, sabes, que nadie más ha pisado, fue una experiencia magistral, porque soy un estudiante, pero estoy viviendo este momento arqueológico de descubrir, de pisar donde nadie más ha pisado, de, ¿cómo se llama? De escribir o, sí, de mencionar, de identificar una nueva estructura que alguien más va a venir a excavar en su momento. Entonces, sí, esa fue mi práctica favorita. Y mi segunda favorita fue geomorfología Olula, que esa materia yo no la llevaba con ella, a mí me tocó con otra maestra por cuestiones de horario y porque también el grupo de Lula se saturó, pero todo lo que no aprendí con mi maestra en mi semestre, porque también era una de las que llegaba tarde a su clase, igual, o sea, llegaba, de hecho ella llegaba hasta 12:30, a veces hasta la 1 de la tarde, y pues aparte llegaba y no te enseñaba nada, o sea, yo sé que se quejan de Serafín, pero Serafín te enseñaba algo, y yo tuve, que ni siquiera me acuerdo de su nombre, no me enseñó pero nada. Me imagino quién es. Sí, pero en esa práctica de geomorfología a la cual yo me colé, porque me hicieron el favor de invitarme, aprendí todo lo que no aprendí en el semestre. Y por eso también, o sea, es mi segunda práctica favorita, porque en una sola práctica aprendí todo lo que debí de haber aprendido en el semestre. Y pues solo con esa práctica pasé mi examen. Así, de verdad que es sincero, o sea, llegamos en la práctica el domingo en la noche y el lunes en la mañana era nuestro examen y lo pasamos sin problema. Así, de hecho, Mayo y yo fuimos a esa práctica y pasamos el examen y con una de las mejores notas, la verdad. Entonces, tanto ir al recorrido de superficie a Tamtoc como ir a geomorfología Olula han sido de las prácticas más satisfactorias. Obviamente, no puedo descartar a Ambrosio, que era fascinante ir a sus recorridos, o con Javier López. También recuerdo mucho de esa optativa en la que Omar fue adjunto, que también me invitó y también me colé como adjunta, y en la cual hacía a pasos, pude dibujar la estructura que los demás alumnos también tenían que registrar y que salió igualita al dibujo que hicieron en AutoCAD. Entonces también fue como algo muy puntual que me agradó mucho y que conservo mucho en mis recuerdos. ¿Y ustedes cuál ha sido su práctica que más les ha dejado enseñanza? A ver, Van. A ver, yo diré las mías. Sí, dilas. A ver, mi primer práctica favorita fue recorrido de superficie. Y esa clase la tomé con Ambrosio. Así que como éramos tan poquitos, pues creo que había más posibilidad de interactuar con él. Me gustaba porque era estructurada, porque sabía muy bien en el día qué era lo que íbamos a hacer, o sea, tenía bien medido el tiempo, o sea, que si íbamos a registrar
en un panteón, era 1 hora, pero 1 hora tenías para registrar. Y hacía su itinerario todos los días, de todo lo que se tenía que hacer. Entonces, esa organización era la que más me gustó. Fue una de las que más aprendí porque era también muy meticuloso para dibujar, para medir, para cuando nos enseñaba a marcar en los mapas, para buscar los lugares, en las coordenadas, en todo era súper meticuloso, así que nos enseñaba paso por paso, ¿no? Y por eso me gustó tanto esa práctica de recorrido. Y la segunda fue la de Javier López, ahora sí, Xochicalco. Era, pues sí, era también el profe súper estricto con lo que tenías que hacer en el día. Ibas a trabajar, o sea, ibas a lo que ibas, ¿no? No ibas a perder el tiempo chacoteando que en pláticas, no sé qué. Por eso yo creo que me gustaron tanto, porque creo que fueron las que nos dejaron más conocimientos. La de Javier López, la de Javier Martínez me gustó por los lugares, pero no me gustó porque había mucho que a veces en serio divagaba un poco y nos tardábamos mucho tiempo de llegar de un lugar a otro. O sea, sí, la experiencia estuvo bien padre, fue la primera, ¿no? Que tuvimos, yo creo que en la carrera, y yo creo que ese acercamiento a los sitios arqueológicos de esa manera, pues sí, estaba padre, pero no fue mi favorita. Fueron las otras dos que creo que me dejaron más conocimientos, así que todavía pongo en práctica más, ¿no? Pero no me odien que no me gustó la de geografía, por favor. Uy, no, pero nos tardábamos por nuestra culpa, de que, ay, ya me cansé, profe, déjenos descansar. Hace mucho sol, hace mucho calor. Pero bueno, ya eso lo mencionamos en el podcast especial que le dedicaremos. Aunque Tania no quiera. Está bien. Bueno, a ver, será ¿quién más? nuestra puntera en esa. La detractora. ¿Quién más quiere contar sus prácticas favoritas? Jorge, ¿quieres ir tú? Yo tengo algunas muy parecidas, experiencias parecidas a las que han comentado Tania y Kerem. Pues cuéntalas. Sí, creo que varios de nosotros coincidimos en varias prácticas también. Y de igual manera, pues, tuve bastantes experiencias divertidas, algo atropelladas en algunas ocasiones en estas prácticas, pero creo que la que podría decir que me gustó mucho, tal vez no sea de mis favoritas o de las que más aventuras o anécdotas pueda sacar, pero la práctica de recorrido de superficie con la profesora Lourdes López Camacho, me gustó bastante. O sea, me gustó el estar recorriendo las faldas del cerro del castillo en Chapultepec. No lo sé, levantar la retícula, el solamente dedicarte a tu cuadrito de manera minuciosa, recogiendo todo el material que a ti te pareciera que podría ser analizable, o levantar una retícula incluso sin brújula o sin algún otro aparato que pudiera facilitarlo, sino luego pues darte estas habilidades en dado caso de que se llegaran a utilizar en algún momento, pues fue, a mi parecer, pues muy útil. Así se ha llegado a ocurrir ya posteriormente que he tenido que hacerlo de esa manera. Fue muy amena, los compañeros que tuve ahí, incluido Cuau, pues creo que hubo un muy buen equipo. Fue muy divertida, no lo sé, aprendí mucho incluso pues porque después estábamos analizando los materiales ahí en esa pequeña cabañita que estaba igualmente en las mismas faldas. También la profesora pues tenía muchas atenciones con nosotros, cuando alguien cumplía años, pues ella llevaba el pastel, o había galletas, o había el café, y sírvanse y comiencen a trabajar. Aprendí con ella, realmente fue
con la que más aprendí de cerámica en mi época de estudiante, en la materia que había tenido de cerámica, pues no había aprendido absolutamente nada, sino que pues fue ahí. Es muy paciente la profesora, te volvía a explicar una y las veces que fueran necesarias algún tipo de tepalcate, los tipos de desgrasantes, cómo hacer un dibujo, cómo saber si era un cajete, una olla, la diferenciación entre tipos. Fue muy agradable esa práctica. A pesar de que haya sido pues, en un solo sitio, no haya habido ni ríos, no haya habido ni cerros que caminar o arañas que espantar. Creo que fue una de las prácticas que más he disfrutado. Y la otra está pues, eh, todo lo contrario, ¿no? La de cartografía y dibujo con Javier, el levantarse a las 6 de la mañana, trabajar 6, 8 horas en las condiciones en que el día se presentara, el estar ya en campo recorriendo pues la espesura en la vegetación, el andar conviviendo ahí con los mismos rancheros, con los mismos ejidatarios, que en alguna ocasión pues en una ocasión, en uno de estos recorridos, ya no sé si recuerdan que se dividía en equipo, el grupo, cada quien se iba con alguno de sus adjuntos. No recuerdo con quién me tocó de hacer equipo en aquella ocasión, pero en un punto de este recorrido nos detuvimos a descansar y vimos que había un terreno cercado. Nosotros estábamos a lo alto, pero nosotros éramos muy visibles para los de la casa, los que vivían en esa casa, y vimos a un señor que estaba arando la tierra o cortando leña, no recuerdo muy bien, y de repente, pues nosotros ahí comiendo lo que habíamos llevado de alimento, vemos que se mete a su casa y al poco ratito pues sale con su escopeta, ¿no? Y nos empieza a gritar, pues ustedes qué están haciendo aquí, quiénes son, estas son mis tierras y demás, y nosotros gritándole, bueno, el adjunto gritándole, no, pues somos de la ENA, traemos, le sacó el papelito, ¿no? De que tenían permiso ahí de estar haciendo el recorrido, ¿no? Y bueno, esto es parte de las experiencias y lo que posteriormente uno se puede encontrar ya en el aspecto laboral, ¿no? Esa práctica también pues fue muy amena todo. El estar con el profesor ya en la tarde bajando los puntos o haciendo el croquis, o sea, él no se despegaba en ningún momento, tanto en el aspecto personal como en el aspecto del docente, siempre estuvo ahí pegado. Si bien nos dejaba las libertades de poder disfrutar ahí el campo, incluso pues allá a los alrededores, pues también nos seguía prestando atención para seguirnos enseñando y en esta parte de lo que es el trabajo de campo y de lo cual pues uno pues siempre va a estar vinculado juega, ¿no? Hasta que pueda seguir andando. Y hay varias, ¿no? Pero creo que esas dos son las que más me han gustado. Ya la de geografía, pues también ya es un tema aparte, ahí pasó ¿Tampoco eres fan? y pues sí, digo, sigo ahí algo raro, ¿no? Pese a que casi te perdemos. ¿Por qué te íbamos a dejar? Sí, hasta me pareció de manera intencional, creo, pero estuvo divertida también. Oh, pues en mi caso, bueno, geografía, yo siento, no sé si se ha compartido, pero yo siento que más que favorita, fue al ser la primera práctica, pues fue impresionante, ¿no? Entre los paisajes, entre toda la aventura que nos pasó en ambas, creo que más que nada por eso me marcó, ¿no? Pero sí, recordando un poco por qué estamos tratando este tema y algo que platicábamos en alguna ocasión,
que comentaba Omar, de cómo fue que te diste cuenta o cómo adquiriste ese poder, ¿no? O ese poder de ver más allá de lo evidente o de sentir que ya te estabas convirtiendo en arqueólogo. La primera práctica que se me vino a la mente, y coincido con ustedes, es la de Xochicalco, ¿no? Ahí para mí fue enfrentarme a la realidad del trabajo de campo y darme cuenta si me pareció que era como el embudo para que supiéramos si íbamos a ser arqueólogos de campo o arqueólogos de gabinete. Y enfrentarte a esta disciplina, ¿no? Para mí fue disciplina, fue planificación, fue el trabajo constante, aprender a trabajar en equipo, a darte cuenta de todo lo que necesitabas para poder, pues todos los datos que necesitas recolectar, ¿no? Todo lo que, ya sea con aparatos o sin aparatos, cómo ir haciendo el ojo para recuperar la información. Entonces, para mí esa fue el parteaguas, el darme cuenta de si realmente iba yo a querer dedicarme a esto y hacerlo en campo. Y dije, sí, claro, fue difícil, ¿no? Fueran jornadas arduas, como comentaba Jorge, esto de levantarse a las 6 de la mañana, estar bajo la lluvia, con la neblina, como fuera, y que a veces pues no sabíamos ni por dónde ir, ¿no? Pero tener que cumplir con el objetivo del día y todavía por la tarde seguir trabajando, ¿no? Descargar datos, planificar el día siguiente. Eso me marcó porque sí determina mucho de lo que tú llegas a hacer como profesional allá afuera, ¿no? En el campo laboral. A mí me saca de repente mucho de onda que hay personas que pues no lo llegan a hacer, ¿no? Y acaba siendo más complicado después ir resolviendo las cosas sobre la marcha, cuando puedes prever muchas, ¿no? Pero bueno, esa fue una de mis favoritas y me ayudó mucho a hacer ojo, ¿no? Ese ojo para poder identificar estructuras, montículos, distribución en el espacio, materiales y todo, ¿no? Por otro lado, es difícil. En segundo lugar, pues igual sería geomorfología con Lula Jones, que ya mencionaba Gaby. Fue muy intensa, era siempre estar refrescando el conocimiento del aula. Visitamos lugares muy impresionantes y fue muy, muy divertido, ¿no? En general fue muy divertida, mucha retroalimentación. Y también ahí me tocó coincidir con ella en Tamtoc y efectivamente fue una práctica muy completa, a pesar de que fue recorrido, también hicimos excavación y ahí lo que reconozco mucho es la pasión del profesor, de Guillermo Córdoba, por transmitirnos sus conocimientos, por también mucha planeación, mucha disciplina, pero haciendo mucho hincapié en que aparte de todo lo que realizábamos como que hacer como actividades dentro de la parte arqueológica, la importancia del descanso también, ¿no? De recuperar tu energía y prepararte y estar limpio para el día siguiente, ¿no? Eso me ayudó muchísimo a mí porque a veces, pues entre que te sientes joven y que quieres hacer todo, ¿no? Y te llenas de actividades. Y no, él era muy cuidadoso también con sus tiempos de descanso y el tiempo de trabajo, y hay que separarlo. Y me parece una práctica muy sana también. Me enseñó también mucho de relaciones humanas, de equipo de trabajo, de cómo tienes que enfocarte en lo que es importante y a veces pues dejar de lado todo el ruido, ¿no? Todo el drama, porque sí tuvimos mucho drama en esa práctica y bueno, el drama siempre va a estar. Me han tocado lo mismo proyectos de trabajo ya con mucho drama, entonces aprende uno a lidiar también esas cuestiones, ¿no? Que pues sí, más allá de eso, pues hay que sacar la chamba. Entonces, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y entonces, si realmente te gusta, si realmente estás ahí porque quieres, pues hay que hacerlo. Y hay que hacerlo y bien. Y pues esas fueron para mí las más importantes. ¿Qué hay de ti, Cuau? Pues yo ya hice ahorita mi listita para que no se me olvidaran y voy a mencionar más de las que hubiera querido. Obviamente, geografía con mi super ídolo Javier Martínez, pues va de primera. Pero retomo Chapultepec, como dijo Jorge. Aprendimos a hacer retículas gigantescas que abarcaban el cerro de 10 por 10 metros y ya está. Y ahora extiéndela 60 metros hasta allá y ya es hasta arriba del cerro.
Entonces me gustó mucho esa práctica. Fue muy cómoda en el sentido de que nos regresábamos a nuestras casas bien felices y llegábamos en el metro. Entonces, yo que no soy tan sociable, pues lo disfruté bastante. Y justo creo que por eso la elegí, para no tener que ir a ningún lugar y tener que convivir 24/7 con los compañeros, porque a lo mejor me iba a resultar muy pesado. Pero esa la disfruté mucho en ese sentido. Y yo también, lo poco que sé de analizar cerámica, lo aprendí con esa profesora. Porque después, ya que recogimos lo que logramos encontrar, pues empezamos en análisis, y como tampoco aprendí nada en mis clases de cerámica, pues ahí lo poquito que aprendí, lo poquito que sé, lo aprendí ahí. Yo, a diferencia de ustedes, mi primera práctica no fue la de geografía con Javier, fue a Oaxaca en primer semestre con Villalobos, y la pongo porque fue una de mis prácticas favoritas, fue muy disfrutable. Si bien todos nosotros nos hablábamos en la carrera, yo no era precisamente tan de su grupo de amigos, ¿no? Yo me juntaba más con otras chicas, ¿no? Ivonne, Tania, Lisbeth, Andrea. Yo era más de su grupito porque yo era el único hombre en el grupo de arqueología general. Entonces, como generalmente te haces amigo de quienes son en tu primer semestre tus amigos, por ejemplo, todos ustedes iban desde el primer semestre juntos. Entonces yo iba con ellas y me junté con ellas, y en la carrera pues ellas eran mis amigas más cercanas. Entonces disfruté mucho la práctica de Oaxaca porque fue en primer semestre, luego nos llevó. Fueron 4 días. Villalobos era entonces el director de la ENA, entonces nos puso carro, camionetota. Hasta le dijimos, nos queremos ir un día antes para tener un día antes de que sea la práctica para nosotros turistear, y dijo, va. Entonces, hasta esa fortuna tuvimos. Ahí conocí a Daniel. ¿No se fueron en el Enabús? No, nos fuimos en una camioneta que trajo del Instituto de Antropología, de no sé dónde la consiguió. Éramos 8 en el salón, éramos 8. Era Andrea, Blanca, Lisbeth, Ivonne, Yuritsi, otra chica y yo. Es que esa práctica, nada más fuimos 6. Esa práctica de geografía comienza desde el Enabús. Entonces, bueno, esa de Cuau está contando su historia. Sí, esa de Oaxaca la disfruté mucho en ese sentido porque, bueno, hicimos gran amistad ahí con todas las chicas, las muégano que les apodaron después. Entonces, saludos si están viendo esto, no se enojen. Entonces, ahí conocí a Daniel, que es el conductor ahí de los transportes en la ENA, desde entonces, desde el primer semestre. Y bueno, entonces esa para mí fue muy significativa en ese sentido, por todas las facilidades que tuvimos al ser el director de la ENA en ese momento, el que nos iba a llevar de prácticas, y luego en primer semestre. Y aparte fue muy peculiar porque en ese tiempo fue la pandemia de la gripe porcina, ¿no? La H1N1, y justo la primer mañana que nos despertamos en Oaxaca, Andrea prendió la televisión y dice, chicos, que cancelaron las clases y cerraron todos porque la pandemia y muchos enfermos y no sé qué. Entonces nosotros desde Oaxaca veíamos las noticias y ya nos imaginábamos la Ciudad de México así como película posapocalíptica con muertos por las calles, porque así lo estaban pintando. Entonces fíjense que nos agarró ahí la pandemia, la pandemia de ese entonces nos agarró ahí en plena práctica, en la primera práctica de la carrera. Pero bueno, esa es una. Otra que me gustó mucho porque fue de acampada y más ruda en cuestión de la naturaleza, ir al cerro y recoge plantitas, pues fue la de profe del Olmo. Si bien dije, su metodología no precisamente me funcionaba del todo, su práctica fue increíble también. Entonces me gustó mucho. Creo que también coincidimos en esa práctica los aquí presentes. De hecho, hasta me quedé ahí en la tienda de campaña con Omar en alguna noche. Porque creo que lo corrieron de quién sabe con quién se estaba quedando, no sé. Pero bueno, la práctica del Olmo fue muy buena también. Otra práctica que me gustó mucho, y yo creo que esta sería la que pondría en segundo lugar, sería la práctica Cuetzalan Puebla con la maestra Francisca Lima. Me gustó mucho su práctica porque me gustó mucho la región a la que fuimos, todo lo que visitamos allá. El pueblito mágico, y hacer ahí la etnografía y ver cómo se relacionaban todavía las poblaciones indígenas que iban a vender al mercado con las personas pues ya que vivían ahí. Entonces
Me gustó mucho esa práctica, la disfruté, nos llevó por ahí a unas grutas, luego nos daba tiempo de ir ahí ya acabamos, ya váyanse, ¿no? Ya ella se iba a hacer sus cosas y ahí nos dejaba. Entonces, pues por ahí nos fuimos ahí a ver una cascadita que había y ya pues cada quien jalaba para lo que quería hacer, ¿no? Entonces, pues ahí esa práctica también me gustó bastante. Y la última que voy a mencionar ya porque fue como la nostálgica, la de, ya es nuestra última práctica de la carrera, ya nos vamos. Y también me gustó, fue la de Guanajuato con el buen Isaac Romero. Fue mi última práctica de la carrera, igual 4 días a la ciudad de Guanajuato. Entonces tuvo su toque de nostalgia ahí porque pues ya era la última. Entonces también estuvo bastante bien, no hubo así como que tanta aventura porque estuvimos ahí en la ciudad, pues veíamos cosas ya de coloniales y así, pero por el hecho de haber sido la última pues tiene su significancia sentimental. Pero bueno, esas son las que a mí me gustaron más. Obviamente pues sabemos que de arqueología pues prácticas y prácticas y prácticas, ¿no? Así que bueno, de las que más disfruté yo fueron esas. Ya regresó Omar a ver si le da tiempo contarnos su práctica favorita, o creo que ya medio mencionó, ¿no? O sí dijo, no me acuerdo. O ya no puede hablar. ¿Faltaba Omar? No me acuerdo. No sé si ya todos pasaron. Sí. Si ya Sí. pasaron, Sí. voy yo. Vas. Regresaste a tiempo. Újole. Sí, no sé, no recuerdo si Tania dijo que por qué no le gustaba la de geografía. ¿Dijiste algo, Tania? ¿Por qué no era tu favorita? Ahí estoy. Sí, dije que no me había gustado porque, bueno, no es que no me haya gustado. Lo que pasa es que siento que más bien tiene impacto porque fue la primera, pero no creo que haya sido de las mejores. O sea, los lugares estuvieron muy bonitos, sí, pero no creo que haya tenido como la misma metodología que yo hubiera esperado y que tuve en las otras 2 prácticas que ya dije. No, es que en realidad tienes mucha razón porque yo también considero que el hecho de haber sido la primera fue por lo que lo recordamos de muy grata manera. Pero aunado al hecho de que fue la primera, también hubieron muchas cosas que la hicieron muy únicas dentro de la misma práctica como fuera. Y dentro de la misma práctica puedo decir el hecho de que nos haya tocado un aguacero, o sea, de lo que más recuerdo de esa práctica es el aguacero que nos tocó y cómo regresamos, ¿no? Aparte de lo que fue extra, ya por la noche, eso lo vamos a contar, en el otro podcast, pero sí, es el hecho de todo el contexto, ¿no? Y yo sí puedo decir que sí, fue la primera, efectivamente, pero hubieron cosas más ahí en el camión, en todo lo que pasó. Y la segunda práctica que puedo decir que marcaron, y más en términos arqueológicos, fue la de topografía. O sea, para mí sí se vincula el profesor, la materia y la práctica. La práctica de topografía a mí sí me enseñó lo que es la arqueología como tal. El ver montículos, el ver alineamientos, que el metro, que esto, que el otro, escalímetro, que los mapas. Inclusive a mí me encantó, yo no recuerdo si realicé equipo con Jessica, pero con Tania creo que sí, creo que sí, con Tania fue con quien sí realizamos equipo. Ahora creo que fuimos, marcamos nuestros puntos a dónde ir porque pensamos que podría haber, ¿no? Eso a mí me encantó porque nos dio la libertad de elegir a dónde queríamos ir a través de lo que habíamos visto en las imágenes, en las cartas, y fuimos. O sea, el hecho de enfrentarnos con el alambre de púas, de abrir, de cerrar estas puertas, de que salimos a las 6 de la mañana y nos tocó una lluvia increíble, un frío, pero teníamos que caminar, cubríamos los GPS con una bolsa de plástico, porque no es que lloviera y tenías que pararte, no, llovía y tenías que caminar, porque si te parabas, yo al menos sentía el cuerpo así todo tieso, no, tenías que caminarte para conservar el calorcito. Llegamos a los lugares, algunos sí eran, algunos otros no, pero justamente, ¿no? Eso te va agilizando el ojo
y regresamos, yo recuerdo muy bien esta imagen, regresamos a Xochicalco, inclusive Rodrigo, creo que se llamaba el adjunto que nos llevó en esa ocasión, estaba más al pendiente de lo que estaba pasando en el partido de fútbol, porque era la final entre España y Holanda, si mal no recuerdo, entonces él estaba más al pendiente de sus audífonos, de su hablar. Y pasamos cerca de Xochicalco, yo nunca había ido a Xochicalco y le pedimos que si podíamos ir al sitio y dijo que sí. Y nosotros encantados, o al menos yo encantado, llegué a un punto en el que cuando yo veía a mi alrededor, lo único que vi son montículos. Es como si yo hubiera estado verdaderamente en el cielo, o sea, yo no veía más alrededor, no veía más montañas, simplemente el cielo azul y los montículos. Y yo decía, wow, o sea, al estar aquí es en verdad una experiencia, como dijera la canción, una experiencia religiosa. No, en verdad, a mí me encantó mucho, a mí me encantó demasiado esa práctica y yo sé que aquí estamos hablando de las prácticas como que nos gustaron más, pero también hay prácticas que te marcan, no tanto a mí por lo que me hayan así fascinado, pero sí que me marcaron para toda mi vida, fue la de excavación con Linda Manzanilla. O sea, el hecho de ver su metodología, la forma en cómo era ella, muy, sí, exacta. A mí me hicieron ver, esa es la arqueología, digamos, de una manera muy científica. Y desde mi punto de vista, la parte más personal, decía yo, me gustaría una arqueología más vinculatoria con la población. No con aquellos que vivieron hace mucho tiempo atrás, sino hacer una arqueología para aquellos que aún estamos aquí, para quienes quizá tenga sentido este vestigio, para que tenga sentido quizá a las personas que somos parte de una tradición cultural, de una herencia cultural. Y eso es a mí lo que a mí me definió en cierta manera, de decir, a mí me gustaría hacer una arqueología más vinculatoria con la población en donde está, y no solamente en términos de los que viven, sino en términos de identidad, del decir, soy mixteco y yo quiero hacer una arqueología para los mixtecos y con los mixtecos. Entonces, esta, digamos, fue una práctica que a mí me marcó en esos sentidos, en cómo vemos la arqueología, desde qué enfoque vemos la arqueología. Y yo, en este caso, decidirme con una arqueología que se vinculara más a la propia herencia cultural de los que de cierta manera hemos sobrevivido, ¿no? Entonces, estas dos prácticas las puedo decir, o sea, la de topografía con Javier López Camacho, porque también quienes vimos ahí, o al menos no sé si compartan conmigo, pero haber estado en esos sitios que no habían sido aún reconstruidos fue algo maravilloso. O sea, fuimos, creo que se llama La Bodega, si mal no recuerdo. O sea, es un sitio increíble, ¿no? O sea, ves los muros, ves o la muralla, no recuerdo cómo se llamaba este lugar. La maqueta. La maqueta, sí. La maqueta. Era increíble ver cómo, o sea, yo decía, ¿cómo es posible que esto no se haya descubierto, ¿no? O no se haya excavado. En ese momento yo decía eso. Y nos fuimos a un cerro aledaño y lo mismo. Era el juego de pelota, iba digamos, ibas justamente paso por paso, descubriendo los montículos, viéndolos, y te topabas con algo más grande, y más, hasta que llegabas al punto, o sea, a la cúspide, ¿no? Y vaga la expresión, pero decir, wow, o sea, te sentías en la cima del mundo. Yo así me sentí, por eso fue una de las prácticas que más aprecio y más me encantaron. Por eso, después de haber ido como adjunto, yo decidí ir a esta parte y fui muy, muy afortunado de haberlo visto, no solamente desde la parte del alumno, sino también de la parte de mostrarle, ¿no?, a los jóvenes cómo, pues lo que también yo había aprendido en ese momento. Pero sí, puedo enumerar estas. Muy bien, estas son nuestro profesor favorito, nuestra materia favorita y nuestra práctica favorita. Realmente hemos visto que sí se vinculan, a excepción de algunas cosas. Bueno, yo, por ejemplo, en cuanto a la práctica, en cuanto a tener
a Manzanilla como profesora. La verdad es que sí, es una maestra muy exigente, la doctora Linda Manzanilla. Y bueno, yo me acuerdo mucho de los primeros días de estar ahí en la ENA, o sea, fue creo en la segunda materia, a lo mejor no recuerdo bien, porque no nos tocaba el lunes, creo que era el miércoles la que nos tocaba. Y yo recuerdo mucho a unas alumnas de semestres más avanzados que llegaron a la clase así de, yo voy a tomar clase con Manzanilla, ¿no? Y llegaron, se sentaron y ella dijo, ustedes no están en mi grupo, sálganse de mi clase, solo los que están en la lista, los que están, pues, inscritos en mi materia son los que van a tomar. Todos los demás no quiero a nadie más. Y bueno, o sea, después cuando nos contactó y nos dijo, oigan, a ustedes que les di arqueología general, les voy a dar la oportunidad de tomar excavación conmigo, porque es mi última excavación ay, ya ni me acuerdo. Comar, ayúdame, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el sitio donde fuimos? Shala. Perdón. Pues fue algo, yo por ejemplo ahí difiere un poco, la verdad es que después de la experiencia que tuve en Tamtoc, no estaba yo como muy segura de tomar la clase con Manzanilla. Yo sé que representaba mucho curricularmente tener una materia con ella y sobre todo pasar una materia con ella y con buenas notas, pero por ejemplo, yo me arrepiento, por ejemplo, de haber tomado excavación con ella, en cierta forma. No por el conocimiento que me dio, porque la verdad es que a los proyectos a los que he ido posteriormente, sí, he aplicado mucho de lo que aprendí con ella, pero siento que me hizo falta algo más, ¿no? O sea, no iba yo como muy convencida a esa práctica. Entonces, también ahí hay una diferencia. Y bueno, lo hemos visto, ¿no? O sea, no todos coincidimos en gustos, así como Tania, que no le gustó la de geografía y tiene sus razones, pero bueno, creo que poco a poco iremos compartiendo estas experiencias en donde a lo mejor chocamos, en donde a lo mejor sí todos decimos la misma opinión, aunque se escuche un poco repetitivo, pero bueno, para eso es este anecdotario, para vertir nuestras experiencias y nuestras anécdotas sobre todo. ¿Algo que quieran agregar? Pues a mí me gustaría pues quedar, bueno, más bien como comentarles, me quedo con esto, me gusta, el haber escuchado sus historias me hace darme cuenta que de cierta manera, cómo se fueron trazando nuestros caminos a partir de las materias y de las prácticas que fueron aportando ciertas cosas, ciertas peculiaridades a cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, ya lo comentaba Omar en el caso de su clase, de su práctica de excavación, cómo se dio cuenta que él quería dedicarse de alguna manera a los pueblos originarios, o la vinculación que tuvo después Jorge con estas clases también sobre, con Guillermo Acosta, sobre su deseo de encontrar en algún momento, aspirar a encontrar alguna punta Clovis y que lo ha conseguido, ¿no? Entonces, esa parte se me hace muy enriquecedora porque efectivamente como que son esos momentos en los que dices, sí, sí, de aquí soy, ¿no? Y también te impulsan a seguirte moviendo hacia ciertos lugares. En mi caso recordaba yo con todo esto que estaban comentando, pues estos privilegios que gozamos como estudiantes y que después a veces ya como arqueólogos podemos tener, como el estar en un sitio arqueológico o en espacios en un sitio arqueológico cerrado, sin gente y que todo el sitio sea para ti, ¿no? O poderte subir a ciertas estructuras que normalmente está prohibido por el resto de la gente, o el experimentar
estar en estos lugares como el que estuvimos en Xochicalco, que ni siquiera están abiertos al público, ni siquiera están reconstruidos, no están tocados por la mano de ningún arqueólogo ni de ningún saqueador, y que los puedes experimentar más cercanos a lo que alguna vez fueron. Entonces, eso no lo cambio por nada, ¿no? Me hizo también recordar la primera vez, a mí en Tamtoc, en mi práctica de recorrido, también me tocó excavar por primera vez un entierro, ¿no? Con todo y su ofrenda, y tuve la oportunidad de excavar con antropólogos físicos, con Pati Hernández y con Isaac Barrientos, y es otra cosa, ¿no? Otra forma de experimentar también la arqueología, y pues eso me ha marcado al grado que sigo sacando muertitos casi en todas las excavaciones en las que tengo oportunidad de participar, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles que te motivan y que siguen contigo en tu práctica arqueológica, ¿no? Y que de cierta manera, pues conforman nuestra pasión o nuestra dedicación a esta práctica. Eso. Muy bien. Bueno, pues creo que despedimos esta transmisión. Espero que les guste, espero que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan, y tenemos guardadas muchas más anécdotas para ustedes.